Hola, bienvenidos al nuevo video del canal Ciudadanía en Italia. Yo soy Matías y hoy los traigo un ranking de lo que son los 10 peores gestores de ciudadanía italiana. Vamos con la intro y ya arrancamos con el video. Bueno, antes que nada, decirles que no voy a mencionar a nadie, sí, no voy a dar el nombre de ningún gestor ni persona que se dedique al tema de trámites, sino que simplemente me voy a limitar a dar las características que hacen que un gestor justamente sea un mal gestor, ¿sí? La primera de todas, subestimar el trámite. ¿Qué significa esto? Muchos gestores lamentablemente subestiman el trámite, creen que el proceso es fácil, más allá que tengan experiencia con algunos trámites previos. No todos los trámites son iguales, hay que tener en cuenta eso, que pueden surgir cuestiones que pueden complicar realmente el proceso y en muchos casos incluso que puedan denegar o cancelar una ciudadanía. Entonces, el primer punto que hace que un gestor sea malo es que subestimen el trámite, que crean que todo el trámite es fácil y que todos los trámites son iguales. Por lo tanto, si ustedes notan que un gestor asume siempre que el trámite va a ser sencillo, yo digo que es el primer punto para empezar a desconfiar. La segunda característica, no menos importante, que hace que un gestor sea malo, es que pretenda hacerlo sin serlo. ¿Qué significa esto? Mucha gente lamentablemente asesora con información limitada, quizás solamente basándose en el trámite, en su propio trámite particular. Y hoy en día es muy fácil armar un canal de YouTube, una página de Facebook, un grupo de Facebook o de cualquier otra red social y transmitir información. Lamentablemente mucha gente lo hace con, repito, información limitada. Entonces se meten a asesorar gente sin saber realmente las consecuencias graves que esto puede traer, ¿sí? Cuestiones muy puntuales que pueden hacer que en realidad no sea posible realizar el trámite o haya algún impedimento. Entonces hay gente que asesora y se embarca en esta cuestión lamentablemente de una forma un poco arriesgada, creo yo. La verdad es que no existe un título de gestor de ciudadanía, pero creo que es importante ver que hay que transitar un cierto camino para poder brindar la mejor información de la mejor manera para que el cliente que reciba justamente este asesoramiento pueda lograr el objetivo de cumplir la ciudadanía. El tercer tipo de mal gestor es aquel que no tiene un conocimiento legal. Más allá que el trámite es un trámite administrativo que tiene una cierta facilidad, hay que tener un conocimiento legal, por un lado para asesorar a la gente que va a viajar a hacer el trámite o en algún caso que vaya a aplicar por el consulado. Pero hay que tener cierto conocimiento legal porque muchas veces ante cualquier inconveniente uno, al tener el conocimiento de las normativas y las leyes italianas, sabe qué responder y sabe cómo manejarse. Mucha gente a veces tiene problemas con el trámite justamente por no saber estas cuestiones, que obviamente no es obligatorio que todos las sepan, pero quien está en una posición de gestor, acompañante o quien asesora, sí tendría que saberlas. Así que un punto importante es cuando ustedes vean que algún gestor falla en la cuestión de transmitirles las normativas o las cuestiones legales que aplican en ciertos casos, entonces ahí ya estamos viendo que no es un buen gestor. El punto 4, que es para mí fundamental en la diferencia entre un bueno o un mal gestor, es la verificación previa de documentos. Esto es muy importante desde mi punto de vista porque si uno verifica los documentos previo a viajar, uno ya sabe, por un lado, con qué trámite, con qué situación se puede llegar a encontrar, por lo tanto sabe que si hay alguna cuestión legal a tener en cuenta previamente, ya sabe dónde buscar esa información, pero más allá de eso, lo fundamental es detectar errores o cuestiones que puedan llegar a complicar realmente el proceso de ciudadanía. Entonces, si una persona verifica los documentos previamente, los rectifica y demás, una vez que viaja a Italia no va a tener problemas. Pero lamentablemente muchos gestores esto no lo hacen, entonces el cliente tendría la responsabilidad de ver esto y lamentablemente no todos los clientes tienen por qué saber las leyes, las normativas o qué cuestiones tener en cuenta con la documentación. Entonces, al momento de viajar a Italia se encuentran después que al momento de presentar la carpeta en el comune, la persona encargada del Stato Civile encuentra estos errores, estas diferencias o estas consideraciones particulares y hacen que el trámite se atrase o no pueda seguir su curso, y todo esto es una pérdida lamentablemente de tiempo y dinero para el cliente. Entonces, fundamental que
para ser un buen gestor hay que hacer un chequeo previo de todos los documentos que componen justamente el legajo previo a viajar a Italia, fundamentalmente. El punto 5, uno muy lógico. Hay gestores lamentablemente que mienten, ¿sí? De más está decir que un gestor que miente no es un gestor confiable, pero bueno, lamentablemente existe esto, hay muchos gestores que mienten en cuanto a cómo es el proceso, en cuanto a cómo son las legalizaciones, en cuanto a cómo es el tema de las traducciones. Mienten por una cuestión fundamental, que es el beneficio propio. Entonces, no están asesorando de una forma correcta, sino que no son sinceros y mienten en cuanto a los tiempos también del proceso. Es muy normal que hay gestores que indiquen que con ellos el trámite va a ser mucho más rápido que en otros lados, que va a ser en tiempo récord, etcétera, etcétera. Hay muchas mentiras dando vueltas que lamentablemente la gente que se embarca en esta cuestión muchas veces las cree, y cuando llega a Italia se encuentra que la situación o el trámite es totalmente diverso, totalmente diferente, ya sea desde el tiempo de presentación como de los pasos a seguir. Así que bueno, es fundamental tratar de detectar estas cuestiones cuando ven que en líneas generales, por ejemplo, hablando de los tiempos de demora, en la mayoría de los casos va aproximadamente de los 3 a los 6 meses. Si hay algún gestor que te dice que en 40 días sale el trámite, y es un tema para dudar, ¿sí? Entonces descartemos los gestores que nosotros nos demos cuenta que están mintiendo de alguna forma para lograr un beneficio. En el puesto 6 están los gestores que les interesa sumar clientes sin importar el resultado. Esto se relaciona mucho a los puntos que les mencioné anteriormente, tanto aquellos que mienten como los que no verifican los documentos. Pero bueno, fundamentalmente aquí están aquellos que tratan de convencerte de viajar a Italia, aún habiendo encontrado algún error o alguna cuestión particular, pero tratan de convencerte diciéndote que en Italia ellos lo van a resolver, que estando ya en Italia el trámite va a poder caminar. Y bueno, después obviamente cuando uno llega a Italia se encuentra con toda esta problemática y el trámite finalmente por ahí no termina, o el cliente no puede seguir manteniéndose en Italia y se tiene que volver, por lo tanto dar de baja su trámite. Entonces, tener en cuenta esta cuestión, gestores que les interesa sumar cantidad de clientes, y después cuando uno verifica, por ahí de todos esos clientes quienes han obtenido realmente la ciudadanía son la mitad. Entonces, ¿qué pasó con la otra mitad? Bueno, investigar un poco a ver qué ha sucedido, cómo fue la circunstancia, que repito, por ahí no es culpa del gestor propiamente que el trámite de alguna persona lo hayan rebotado, pero sí es en cierta forma un modus operandi de este gestor de sumar clientes sin importar si la ciudadanía sale o no. En el punto 7, una de las cosas más importantes a mi criterio es aquellos gestores que basan el asesoramiento en una circunstancia particular, en un trámite puntual. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, gestores que ante un trámite, ya sea el propio que han tenido su experiencia o asesorando a alguna persona, se dirigen a hacer un trámite en un comune y este comune les indica un modo de operar de una forma, o le indica alguna cuestión particular referida a los documentos, que en realidad la normativa no lo indica así, pero estos gestores lamentablemente se quedan con esa idea, tomando como palabra sagrada, diciendo de alguna forma la palabra del comune, cuando tenemos que tener en cuenta que los funcionarios de los comunes son personas, son empleados que también se pueden equivocar. Entonces esto puede derivar en que este gestor empieza a dar asesoramiento de esa forma que no es la correcta. Por ejemplo, como hablamos en un video anterior referido al vencimiento de actas, como ha sucedido en algún punto donde algunos gestores indicaban que la legalización de la traducción con el Colegio de Traductores y la segunda apostilla decían que no era válido. Toda esta información errónea que se basa en circunstancias particulares hacen que realmente el gestor no sea confiable. En el puesto 8 son los gestores que brindan asesoramiento para la ciudadanía en Italia, pero no están en Italia. Esto se ve muy comúnmente en los distintos grupos de redes sociales donde hay gestores o personas que quieren gestionar ciudadanía italiana en Italia, pero en realidad ellos no se encuentran en Italia, ya sea porque después de hacer su trámite se fueron para algún otro país, comúnmente España o cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces pretenden hacer una serie de asesoramiento a distancia, o a veces viajando a Italia al momento de asesorar a un cliente que está llegando a Italia. El problema con esta cuestión es que este gestor que no está propiamente en territorio italiano, sino que no está en otro lugar, puede ser que no tenga toda la información actualizada referido a
cómo son ciertos trámites, que a veces algunas normativas van cambiando, o mismo al momento de hacer el trámite en el comune, que esto varía, ¿sí? El comune, tema de turnos para residencia o para la carta de identidad o incluso para la presentación del legajo. Entonces, depositar nuestra confianza en un gestor que no está físicamente en Italia todo el tiempo es un tema a tener en consideración. En el puesto 9 están los gestores que en realidad son intermediarios de gestores. En la mayoría de los casos es por ahí gente que está en Argentina, por ejemplo, que lo que hace es ser un intermediario y contactar al cliente con el gestor que está directamente en Italia, que en definitiva va a ser el que va a hacer todo el proceso y acompañarnos. Entonces, estos intermediarios, sí es verdad que en algunos casos pueden gestionarnos el tema de las traducciones y las legalizaciones en Argentina, pero sacando ese tema, terminan siendo intermediarios de un gestor y realmente no conviene tener que pagarle a un intermediario cuando el trámite después se va a hacer todo en Italia y la persona que va a estar en Italia va a ser la que nos va a acompañar en cada instancia. Sucede también que a veces hay un error de información, que la persona que este intermediario transmite que el trámite es de tal o cual manera, pero después cuando el cliente llega a Italia se encuentra que el proceso es un tanto diverso. Entonces, tratar de evitar todo el tema de estos gestores o estos intermediarios que tratan de contactar al cliente con un gestor directamente en Italia. En el puesto 10 están los gestores que transmiten un cuento de hadas. ¿Quiénes son estos gestores? Lamentablemente son las personas que brindan la sensación de que el trámite es muy sencillo y de que la ciudadanía va a salir siempre, sí o sí, y en el menor tiempo posible. Esto va ligado un poco a los puntos anteriores que les comenté de subestimar el trámite o de mentir incluso, pero estos son básicamente aquellos que transmiten siempre en las redes sociales, en los canales de YouTube y demás, que el trámite es sencillo, que nunca hay problemas, que la ciudadanía siempre sale, que siempre en 2 meses, si vas a tal lugar, vas a obtener la ciudadanía. Todos estos cuentos de hadas haciendo una circunstancia de que es simplemente venir y sacar un papel, no es tan así. Así que bueno, desconfíen de estas personas. El trámite de ciudadanía es importante que ustedes tengan presente que es un trámite burocrático complicado, no en sí los procesos, sino la circunstancia a determinar el reconocimiento de una ciudadanía por descendencia es un trámite de índole complejo para lo que es la burocracia italiana, o sea que hay muchos puntos a tener presentes, así que cualquier gestor que les venda un cuento de hadas, desconfíen directamente porque creo que juegan un poco con las ilusiones de la gente. Y el punto extra que les regalo, por así decirlo, son aquellos gestores estafadores. Lamentablemente, como en todos los ámbitos, hay gente que se puede aprovechar de la situación y de la necesidad de la gente en obtener la ciudadanía, fundamentalmente en esta época que muchos piensan en emigrar y en emigrar a Europa principalmente. Entonces, lamentablemente siempre hay gente que se aprovecha de esto, entonces están los gestores que lamentablemente estafan a sus clientes. Tener en cuenta varias cuestiones, por un lado que traten de buscar siempre referencias de los gestores, no propias simplemente en su página web o en sus redes, sino también en otros tipos de grupos. La verdad que por suerte Internet nos facilita poder buscar, por así decirlo, antecedentes de trámites, referencias y demás, porque lamentablemente están los gestores estos que por un lado a veces te piden enviar dinero de forma adelantada, o sea, estando en Argentina te piden enviarle dinero a Europa, eso duden bastante de esas cuestiones. Por otro lado, también hay gestores que son muy intermitentes en la aparición de redes, entonces ahí desconfíen un poco porque hay algunas personas que son muy conocidas cierto año y después pasan 2 años que no se sabe más nada de esa persona y después vuelven a aparecer en los foros y demás buscando clientes. Entonces, cuando es así la cuestión, también desconfíen y usar un poco en cierta forma el sentido común, ¿sí? Traten de nunca enviar dinero y basarse principalmente en todas las referencias que quien trata de brindar un servicio tenga en los diferentes medios. Así que eso fue básicamente estos 10 más 1, digamos, los 11 cuestiones a tener en cuenta para determinar cuándo son malos gestores. Les agradezco haber visto el video. Acuerden suscribirse acá abajo si quieren. Porque voy a seguir subiendo videos informativos de este estilo. También seguimos con el tema de
derribando mitos, estoy preparando otros videos más y obviamente con toda la información por ahí más puntual sobre ciertos trámites de la ciudadanía o la preparación de documentos. Así que bueno, nos vemos en el próximo y les mando un saludo grande. Chau.